Viene ahora esta página que se llama Actualidades. Y vamos a mirar este detalle que para muchos será pequeño, pero es asombroso. China podría convertirse en la nación cristiana más grande del mundo, la China. El número de cristianos en la China comunista está creciendo de manera constante, tanto así que para el año 2030 podría convertirse en el país con más cristianos en el mundo. En el año 1949 la comunidad cristiana en China llegaba a 1 millón. En este momento es cuando está la revolución cultural de Mao Zedong, ¿no? El comunismo. En el 2010 ha aumentado en promedio a 120 millones de creyentes. Se estima que para el año 2030 la población cristiana en China podría superar los 247 millones, convirtiéndose en la población cristiana más grande del mundo por encima de México, Brasil y los Estados Unidos, según publica el sitio Telegraph. Un estudio reciente encontró que las búsquedas en internet de las palabras congregación cristiana y Jesús eran mucho más numerosas en la China que Partido Comunista y Xi Jinping, el presidente de China, el primer ministro chino. Mis cálculos indican que pronto China se convertirá en el país cristiano más grande del mundo, dijo el sociólogo estadounidense Feng Ganjiang, y añadió: Mao pensaba que podría eliminar la religión del país. Creía haber logrado esto. Es irónico, no lo hicieron ellos, en realidad fracasaron por completo. Otro indicio de la creciente actividad de los cristianos chinos es la celebración del Domingo de Pascua en el gigante asiático, en la que participaron cientos de miles de personas. La mayoría de los nuevos conversos al cristianismo son jóvenes residentes en grandes ciudades. Millones de cristianos en China se reúnen para los cultos de adoración en casas, iglesias, que son consideradas reuniones ilegales por el gobierno y están prohibidas. Un líder de la iglesia subterránea dijo que muchos funcionarios del gobierno están viendo al cristianismo como una enfermedad y una amenaza potencial a la estabilidad del régimen comunista. El Partido Comunista aún no está seguro si el cristianismo se convertirá en una fuerza política de la oposición y teme que podría ser utilizado por fuerzas occidentales para derrocar el sistema político comunista, dijo Yang. Entonces noten ustedes, hay persecución, estos creyentes lloran recibiendo la Biblia, es una maravilla. Hay muchos estudiantes chinos que han huido y han venido a parar a países como Finlandia, pero es una cosa admirable de ver cómo ellos se están reuniendo a las 5 de la mañana de madrugada en Finlandia, en Suecia, en otras partes donde están, para orar por su país, por la China, ¿no? Están buscando más fervorosamente al Señor que muchos de los cristianos naturales de Europa, que es una cosa realmente admirable de verlos a ellos orando. Y sabe que vemos fotografías donde están las iglesias en un momento cuando hay que o invitan a todo el mundo a ponerse de rodillas y está una inmensa multitud afuera de la iglesia, en el atrio, y todavía está la gente sobre la calle y están poniéndose allí de rodillas para orar en la China. Así que esta es una noticia de primer orden. La China podría convertirse en la nación cristiana más grande del mundo. Valió la pena, ¿no es cierto?, todo el esfuerzo que se ha hecho en China. Cuando en el año 49 llegó la revolución cultural de Mao, Mao y el comunismo cerraron a la China al mundo, la cerraron. Y la idea fue, la iglesia la exterminaron. Mao Zedong mató alrededor de 60 millones de chinos en el proceso de consolidación de su revolución cultural.
Pero cuando en el año 72 fue a la China, el presidente Nixon de los Estados Unidos, cuando vino la visita y se inició el proceso de apertura gradual de la China, la iglesia china no había desaparecido. La iglesia china se había multiplicado. Había crecido la iglesia en un 300%. Y desde ese entonces no ha habido nada que pare el crecimiento del evangelio en la China. No ha habido nada. Nada que pare ese crecimiento. Y es una cosa impresionante ver cómo Dios está obrando entonces en la China. Bien, pero hoy vamos a orar, en esta ocasión vamos a orar por un país por el cual hay que pagar el precio, que se llama Argelia. Es un país del norte del África, que es un país que está cerrado al evangelio por la intervención religiosa teocrática del Islam. Es difícil, es un delito convertirse, es una cosa impresionante. Hay cristianos que viajan en Argelia cientos y miles de kilómetros para llegar a algún lugar secreto a solicitar el bautismo. Lloran mucho. Según los informes, cuando son bautizados viven muy agradecidos por poder ser bautizados, porque para ellos esto es muy difícil allá. De todas maneras que oraremos por la iglesia de Argelia, por Argelia y la iglesia evangélica argelina. Vamos a orar por el proceso de paz en La Habana, un proceso de paz auténtico, donde no haya impunidad, donde todas las cosas se pongan en verdad en la mesa como debe ser. Por el departamento del Chocó y Quibdó. Ahora, ¿hay alguien que quiera orar expresamente por el departamento del Chocó y Quibdó? Les voy a decir por qué. Porque si usted comienza a orar va a tener mucha oposición espiritual. Porque este es uno de los más fuertes en Colombia de brujería africana e indígena, de las cosas más horribles. Es decir, en la costa atlántica hay brujería y hay hechicería y cosas de esas, pero en el departamento del Chocó lo hay mucho más y es más fuerte. Y ahí hay mucha oposición del diablo, y por eso, si oramos por este departamento, uno sabe que el enemigo quiere atacar, pero sabemos que el Señor es mucho más grande. La oposición allá al evangelio por parte de estas fuerzas es terrible. Vamos a orar por la provincia cundinamarquesa del Magdalena Centro. Esta es una provincia que incluye los municipios de Beltrán, Bituima, Chaguaní, San Juan de Río Seco, Guayabal de Síquima, Pulí y Vianí. Son municipios por los cuales son una provincia por la cual debemos orar. Seguimos orando por la crisis venezolana y la Iglesia Evangélica de Venezuela. Sabemos, por ejemplo, que el gobierno de Chávez cerró 20 iglesias en Venezuela, ¿no? Y ahorita está muy difícil conseguir Biblias. Comenzó a hacerse difícil conseguir Biblias en Venezuela. ¿Por qué? ¿Cómo es este asunto? Entonces tenemos que orar por esto, por BBN, Colombia y Ecuador. Colombia y Ecuador no, perdón. Por BBN, Colombia y el Perú. Imagínense ustedes que en el Perú hay 11 emisoras de BBN y aquí solamente tenemos 2. Tenemos que orar porque el Señor nos dé más emisoras de BBN en Colombia y por Círculo Cristiano Bíblico. Bien, vamos a ir hoy a un pasaje que es Génesis, el capítulo 28. Génesis, el capítulo 28. Yo he estado con Génesis capítulo 28 aquí y aquí, metidos ahí día y noche. ¿Qué será lo que hay ahí en Génesis, en el capítulo 28? Y estoy en esta mañana dando algunas ideas, algunos atisbos de lo que he encontrado. Esto es una mina. Esto es una mina.
Génesis capítulo 28. Y vamos a leerlo a viva voz, vamos a leerlo antifonalmente. Vamos a hacer esta lectura antifonal, amén. Así que yo leo los versículos impares, ustedes leen los pares. Es en la página 26 de sus Biblias, Génesis capítulo 28. Dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma de allí para ti mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta venir a ser congregación de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu simiente contigo, para que heredes la tierra de tus peregrinaciones que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram a Labán, hijo de Betuel, el arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había escuchado a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham y hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Y salió Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y se encontró con un lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel lugar y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su cabeza tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí el Señor estaba encima de ella, el cual dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu simiente. Y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te multiplicarás al occidente y al oriente y al aquilón y al mediodía, y todas las familias de la tierra serán bendecidas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y yo te guardaré por donde quiera que fueres, y yo te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán espantoso es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y madrugó Jacob por la mañana, y tomó la piedra que había puesto a su cabecera, y la puso por título y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, que significa casa de Dios. Bien que Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare de este viaje donde voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, para volver en paz a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por título será casa de Dios, y de todo lo que me dieres la décima parte la voy a apartar para ti. Amén. Que el Señor bendiga la lectura de su santa palabra en esta mañana. Esta enseñanza lleva por título La escalera, Jacob y la escalera de la gracia. Jacob y la escalera de la gracia. Vamos a orar. Padre, gracias por esta tu palabra.
Señor, queremos pedirte que tú seas obrando con el poder de tu Santo Espíritu a través de este estudio de tu palabra esta mañana, en cada vida y en cada corazón y en cada persona aquí presente y también las personas que nos escuchan a través del blog. Padre, que sea de mucha bendición este estudio. Y gracias porque tu Espíritu es el que nos da entendimiento y el que toca las mentes y los corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, aquí nos encontramos con uno de los personajes más particulares de la historia del Antiguo Testamento. Este personaje se llama Jacob, ¿no? Jacob. Jacob es por excelencia en mucho el emblema de un cristiano carnal que quiere hacer las cosas de Dios, pero hacerlas a su manera y no a la manera de Dios. Tiene fe, pero es una fe fluctuante. Y aquí lo vemos. Aquí está Jacob despedido de su casa. Se va de su casa. Y lo vemos en los primeros 5 versículos. Bendecido por su padre Isaac, un hombre de Dios, que tenía poder de Dios, porque era un profeta de Dios, y que lo había bendecido con bendición profética, y ahora vuelve a bendecirlo. Pero ahí está el hecho. Jacob es despedido de su casa. Y hay etapas que se queman en la vida, y hay un momento en el cual Jacob tiene que dejar la casita. Todo muy lindo, todo muy hermoso, pero ahora está la nueva situación. Jacob tiene que tomar camino hacia la tierra de la Mesopotamia, hacia Padán Aram, para encontrarse con su tío. Luego vemos que Jacob tiene rotas sus relaciones con su hermano Esaú. Los versículos 6 a 9 muestran que todas las tretas que había hecho, exactamente para obtener por medios carnales la bendición de Dios que correspondería en lo más inmediato al parecer a Esaú, bueno, esto le dio unos resultados no muy buenos que digamos. Era un manipulador de primera. Sabía cómo hacer la cosa, ¿no? Y cómo ganársela al pobre del hermano Esaú, y 2 veces le hizo la treta, y cómo le engañó al viejo, al pobre Isaac, y se puso ahí unos cueros bien amarrados de animal velludo, y cómo engañó al pobre Isaac y toda la cosa para obtener la bendición de Dios por medios carnales. En tercer lugar, vemos que ahora Jacob está solo y completamente a la deriva. Bueno, por lo menos eso es lo que parece desprenderse en los versículos 10 y 11. Y salió Jacob de Beerseba y fue a Harán, y se encontró con un lugar, y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel lugar y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Miren esa situación de este hombre. Yo comparo la cosa porque si usted va 4 capítulos antes, al capítulo 24, usted puede ver cómo fue el viaje de Eliezer, el mayordomo de Abraham, hacia la misma tierra de Padán Aram, hacia donde iba ahora Jacob. Sucede que Eliezer tenía una misión, que era conseguirle esposa a Isaac, que era el príncipe heredero de Abraham, ¿no? Y si ustedes miran bien cómo mandó Abraham a Eliezer, lo mandó con una cuadrilla de camellos cargados de regalos y de todo, y criados. Bueno, eso fue toda una procesión lo que mandó, de lo mejor, de lo que mandó Abraham por medio de Eliezer, para que Eliezer
cumpliera el sabio y diligente cometido de hallarle esposa a Isaac, que estaba solterito y a la orden. Era un millonario, un hombre rico, algo así como el hijo de un magnate petrolero. Y bueno, lo cierto es que si miramos los dos pasajes y los comparamos, uno dice, Dios mío, qué diferencia, ¿no? Qué diferencia la que hay aquí. Jacob era hijo de un supermagnate con muchos siervos a su alrededor. Jacob originalmente era el hijo consentido de mamá Rebeca. Lo quería mucho. Era el reconsentido. No era sino que pidiera vacaciones por allá en algún lugar del Golfo de Arabá, por allá, y las tenía y tenía todo. Su padre un hombre muy rico, su madre una madre consentidora, pero se había metido en serios problemas. Ahora, él originalmente contaba también con un hermano gemelo opuesto y guerrero, que para cualquier cosa de pronto lo protegería. Lo que pasa es que se enemistó fue con Esaú, con Esaú fue que se enemistó, y por ahí comenzó la cosa, ¿no? Ahora tenía la primogenitura y tenía la bendición profética. Todas estas cosas las tenía originalmente Jacob, pero Jacob no tenía una relación personal con Dios. Jacob no tenía una relación personal con Dios. Le faltaba esto. Casi que todo lo tenía a la mano. Y cuando uno es hijo de familia, cuando uno es hijo de hogar, pues qué bonito, ¿no? Despertarse uno y encontrar que tenemos el huevito como nos gusta, ¿no? Porque mamá sabe cómo le hace a su niño consentido los huevos como a él le gusta, ¿no? Y entonces, pues, bueno, ahí está la cosa. Y Jacob tenía todo a la mano. ¿De qué se podía quejar? Su padre era famoso, era rico, era poderoso en la tierra. Pero miren ustedes lo que hace Isaac cuando despide a Jacob. Lo bendice y le dice, vete y no consigue esposa, es allá en la tierra de mis ancestros, mis parientes, pero no entre las cananeas. Y debes ir y cumplir con la misión y toda la cosa. Parece que también Rebeca, si miramos en algunos apartes anteriores, lo que le había dicho era que ella iba a hablar con Isaac para que le diera la bendición y que se pudiera ir en general, y que ella lo esperaba, que regresara, ¿no? Se iría por algún tiempito a la casa de su tío y otra vez regresaría, y bueno. Pero lo cierto es que Isaac parece que no le dio mucho, no le dio dinero, no le dio una cuadrilla con hombres, con camellos y toda la cosa, sino que él tuvo que irse literalmente probando el asfalto, ¿no? Y la idea nuestra es a veces ser como padres sobreproteccionistas, pero no. La idea de Isaac es que él viva sus propias experiencias, que él aprenda a saber lo que son las realidades de la vida. Así que yo te bendigo, tienes mi bendición, oraré por ti, ¿no? Pero fue al pobre que le tocó, mejor dicho, subirse al bus, a la flota, pues, ¿no? Y nosotros lo mandaríamos por avión, nosotros le daríamos la tarjeta de crédito. Quién sabe qué haríamos, pobrecito. Nunca me puedo olvidar de cierta señora llamándome y diciéndome que le ayudáramos a conseguir un apartamento aquí en Bogotá, porque se venía el hijo que ya era odontólogo y que, mejor dicho, ella tenía también que venirse porque era la mamá, porque pobrecito, ¿quién le va a lavar? ¿Quién le va a planchar? ¿Quién le va a ordenar sus cositas? Pobrecito, mejor dicho.
Y ya un hombre hecho y derecho, de 30 y pico de años, pero no, ella iba a seguirlo criando al pobrecito, porque mejor dicho. ¿Ah? ¿Cómo era ese asunto? Y uno dice, bueno, ¿y esto qué? Si se va para el servicio militar, entonces también ella se vaya a hacerle los huevitos como quiera, ¿no? Y sucede que eso no va a ser así, ¿no? Allá en la casa están protestando, ¡ay, otra vez lo mismo! ¡Ay, no sé qué! Y sacando uñas y toda la cosa, y llegan allá al batallón, y allá al batallón entonces lo que va a aparecer es un cabo, de esos con cara bien bravo, como picado de viruela, ¿no? Y de mal aliento, y acercándosele bien a la cara y nariz, y hablándole bien duro. Y le va a tocar decir, señor, sí, señor, como mande, sí, señor, sí, mi sargento, ¿no? Y tiene que decir que ese desayuno que le sirve, que es del pavor, hermano, es el mejor. Y comérselo todo, porque si no ese cabo se va a poner ahí y va a decir, me le trae más. A ver si le gusta. Y hágale y le toca hasta que le diga, sí, mi cabo, muchas gracias, mi cabo, el mejor desayuno, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Y allá no va a haber mamita para plancharle el uniforme, ni nada de eso. Y cuando pasa ese sargento tipo 4 de la mañana pasando revista, tiene que estar ese uniforme impecable. Y ahí sí, mejor dicho, porque él tiene que vivir sus propias experiencias. Cada uno de nosotros necesitamos vivir esas experiencias. Y sucede que Isaac no era un padre sobreproteccionista. Déjelo que pruebe, que sepa cómo es la cosa. Y miren lo que encontró ahí por el camino, una piedra para acostar y reclinar la cabecita al pobre, el súper reconsentido hijito de Rebeca. Ahí lo que encuentra es una pobre piedra ahí para, ¿no?, acostarse, como dice la vieja ranchera, de piedra será la cama, de piedra la cabecera. La mujer que a mí me quiera mucho tendrá que sufrir, ¿no? Ahí llegó el hombre y encontró ahí por lo menos esta piedrecita, no está tan brusca. Esto me puede servir. El que lo tenía todo, y ahora está allí tirado, ¿no? Y ¿a quién tendría cifradas sus esperanzas Jacob? En su tío, que no lo conocía, que no sabía quién era, y que exactamente lo que iba a hacer era decepcionarlo cuando pasara el tiempo. Y el engañador saldría engañado por medio de ese tal tío Labán. En él era que tendría cifradas sus esperanzas. Entonces ahora él solo tenía un futuro aparentemente incierto y mucha soledad. Eso sería. Y si nos acercáramos, cruzando el tiempo con la tecnología de hoy, con uno de estos micrófonos inalámbricos para escuchar en el silencio lo que diría Jacob, seguro que él esa noche estaría diciendo, aquí estoy, solo yo y mis dificultades conmigo, ¿no? Aquí estoy, solo yo y mis dificultades conmigo, ¿no? O como diría el poeta español, todo está bien, salvo mi corazón, todo está bien. Pero la verdad que no todo estaba bien, ¿no? Lo mismo hubieran dicho otras personas, otros personajes bíblicos como Job, ¿no? Aquí estoy yo, solo, mi soledad, mis amarguras conmigo. O de pronto quizá nos acordamos del célebre clásico de Rodolfo la serie, Hola soledad, no me extraña tu presencia. ¿Se acuerdan? De ese clásico que lo cantaba con ese corazón allí frente a las playas, sentado en los muros de Cartagena, cantándolo en el show de las estrellas. Era tan hermoso ver ese clásico, ¿no? Hola soledad, no me extraña tu presencia, ¿no? Y otra vez la ausencia, hola soledad,
¿no? Ahí estaría Jacob. Ahí podemos tomar algunos de esos ejemplos para mirar el caso del pobre Jacob, ¿no? Eso sería lo que él diría. Ese era, hasta ese momento, ese sería su diagnóstico. Pero, aquí hay un pero determinante. Pero Jacob era un escogido de Dios con problemas. Pero un escogido de Dios al fin. Un escogido de Dios con problemas. Pero un escogido de Dios al fin. Y este punto cambia la situación. Comienza el cambio. Podemos decir que los problemas nos gritan, nos hablan mucho. Que tengo muchos problemas. Pero soy un hijo de Dios de pura gracia al fin. Mas a todos los que le recibieron, dice la palabra, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Algunos con problemas en su salud, otros con problemas económicos, con problemas laborales, con problemas matrimoniales, con problemas familiares, con problemas de otra diversa índole, problemas de crisis interiores, pero hijos de Dios al fin, redimidos por su gracia. Y ahora miren lo que pasa, de los versículos 12 al 17. Vemos aquí el sueño de Jacob y su naturaleza espiritual. El sueño de Jacob y su naturaleza espiritual. Una escalera puesta entre el cielo y la tierra. Una escalera, ve él, que está puesta entre el cielo y la tierra. Nunca antes había visto esto. Y nunca se podría olvidar fácilmente de esto que Dios le había mostrado. Que hay una escalera puesta entre el cielo y la tierra. Qué gran diferencia entre esta visión y la del mensaje gélido del existencialismo ateo de Jean-Paul Sartre, de Martin Heidegger, de Simone de Beauvoir en general. Qué gran diferencia. Un mensaje gélido. Nunca puedo olvidar el frío que lo sobrecoge a uno cuando lee la obra El extranjero de Albert Camus. El sentido es el de esa crisis que se da entre el punto de la existencia y la inexistencia. Como cuando uno va a hacer este deporte de parapente y lo gélido que es lanzarse del puente hacia esa oscilación entre la existencia y la inexistencia. El frío del vacío. La idea del existencialismo ateo de Jean-Paul Sartre: solamente hay un más acá y no hay un más allá. Vamos a crear el Edén del más acá porque no existe el más allá. Y el infierno, no, un momento, el infierno son los otros son el infierno, porque no existe el infierno, el infierno son los otros, pero nada más. Y es una idea lóbrega, cuando uno lee el ser y la nada, el Dasein de Martin Heidegger. La idea en sí es el hecho del existir ahora, aquí, en este momento, disfrutar lo que haya y contemplar y aborrecer el absurdo del momento, porque no hay un más allá, no hay ninguna esperanza. El existencialismo ateo no nos comunica ninguna buena nueva,
ningún evangelio, ¿no? Casi que podemos encontrar un empírico existencialista en Colombia, en Vargas Vila, ¿no? Que llega a decir en su obra, Ibis, que es una de las peores de su pluma. Él tuvo obras excelentes de su pluma, pero otras realmente deplorables, ¿no? Y dice, cuando la vida es un martirio, un sufrir, el suicidio es un derecho. Cuando la vida es un martirio, el suicidio es un deber. No seas cobarde. Arrójate en los brazos de la muerte. Ella te recibirá y te cubrirá con sus sábanas. Sé valiente, suicídate. Es lo que dice. Y es por eso que en Colombia muchos jóvenes que leyeron las obras de Federico Nietzsche y también las de Vargas Vila, la de Ecas de Queiroz y otros terminaron fue en el suicidio. En el suicidio. Pero aquí la imagen es otra. En un momento de apretura y de desesperanza para Jacob, aquí hay un sueño de Dios con una visión de esperanza. De esperanza. No está solamente la tierra. No existe esa idea de esa incomunicación entre el ser y la nada que nos enseñaron los existencialistas. No, hay una escalera que ha sido puesta entre el cielo y la tierra. Este es un sueño que nos habla de la gracia soberana de Dios. Gracia es la versión castellana de una palabra griega, que es la palabra charis, que tiene su raíz en otra palabra que significa gozo, alegría. Gracia, pues, es algo que complace y alegra. Algo que complace, algo que da alegría. Y no podemos olvidar, por ejemplo, entre otras cosas, la historia de un precioso himno llamado Roca de la Eternidad. Roca de la Eternidad, fuiste abierta para mí, sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti, rico y nibio manantial en el cual labrado fui. Es el célebre himno de Toplady. Y este Toplady, en cierta ocasión, estaba caminando por las afueras de Londres. Y cuando él menos lo pensaba, un temporal muy fuerte, sobre todo un viento intempestuoso que arrastraba todo. Él trató de caminar para llegar rápido a su oficina del presbiterio de la iglesia anglicana, pero no pudo. No pudo, el viento, la borrasca era muy fuerte. Y caían rayos y centellas y un aguacerón inmenso, pero ante todo el peligro de esos rayos y centellas. Y de pronto encontró una roca grande y una cueva donde meterse, una pequeña cuevita. Y allí él se metió. Y él estaba meditando seriamente en su vida espiritual, aunque era religioso, no tenía seguridad de la gracia de Dios. Y estando allí, metido en ese lugar, él clamó a Dios pidiendo la gracia para su alma, que así como había encontrado ese refugio, que encontrara refugio para el día de la ira de Dios, que lo pudiera encontrar en Cristo. Le pidió que Cristo fuera la roca de refugio seguro de su vida. Cuando terminó el temporal, él salió rápido, corrió hacia la oficina y garrapateó los versos de ese himno. Roca de la eternidad,
Sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti. Rico y limpio manantial en el cual lavado fui. Aunque seas siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Solo en ti, teniendo fe, deuda tal podré pagar. Al momento de partir, mi postrer suspiro al dar. Cuando vaya a responder a tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. El precioso himno de Toplady. Oh, en la gracia de Dios encontramos refugio. En esa gracia la encontramos. Probablemente en la palabra gracia se halla la idea de estar inclinado a, dispuesto a, solícito, solicitud. Estas ideas están contempladas en la palabra chesed en hebreo y la palabra charis en griego. Según esto podemos pensar en un rey o personaje que se inclina benevolente hacia alguien de mucho menor rango. No hay nada en este infeliz que le haga decir que merece que el rey se incline en su favor, pero el rey de pura gracia se inclina en su favor. Se inclina en su favor. Y aquí vemos a un infeliz, engañador, amigo de trapisondas y de componendas, llamado Jacob, que está pasando las verdes y las maduras. No hay nada que diga que merece de parte de Dios esa gracia, pero Dios ahora se está inclinando hacia Jacob y se está inclinando de pura gracia. En Esther 5:2 vemos que el rey Asuero se inclinó gracioso hacia la reina Esther, que se manifestó benévolo hacia ella y le entregó el cetro de oro como muestra de ello. No había nada que Esther hiciera para merecer que el rey hiciera esto. Nada. Pero el rey Asuero se inclinó benévolo hacia la reina Esther. Esta misma concepción de la gracia de Dios que se dirige hacia nosotros con su rostro amigable, lo encontramos también en la conocida bendición sacerdotal de Números 6, 25a, que el Señor te bendiga y te guarde. La idea y el sentido de la bendición sacerdotal de Aarón es Dios acercándose hacia los hombres para bendecirlos. No hay nada que diga que mereciéramos esa bendición de parte de Dios, pero ahora Dios se está acercando al hombre. ¿Y para qué se está acercando? Para bendecir al hombre, para bendecirlo de gracia. Cuando las Escrituras hablan de la gracia de Dios, esto incluye el pensamiento o idea de que no tenemos ningún derecho sobre esa gracia. Nada que digas que yo tengo derecho a ella. Allí lo vemos en Romanos, el capítulo 4, el versículo 4, cuando el apóstol Pablo claramente nos dice lo siguiente. En Romanos, el capítulo 4, en el versículo 4 dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Algo que le he dado de pura gracia. Al parecer, fuera del cristianismo, todas las religiones en su estructura económica son cultos de obras, religiones de méritos y nada más de méritos. Del mismo andamiaje es en mucho el judaísmo, el islamismo y ciertas formas del cristianismo, el catolicismo romano y griego en general. El error fundamental de todas estas ramas religiosas es este: no querer vivir de gracia. Pero venos aquí con esta eventualidad que tenemos de presente. Una escalera que es puesta entre el cielo y la tierra
y es de gracia de Dios. Viene la pregunta, ¿quién puso esta escalera entre el cielo y la tierra? La puso el Señor, el Dios Todopoderoso. Ahora la pregunta también es esta, ¿para qué ha sido puesta esta escalera entre el cielo y la tierra? ¿Para qué ha sido puesta? ¿Para qué ha sido puesta? Y podemos verla en el pasaje que estuvimos mirando hoy en Isaías, el capítulo 55, en el versículo 11. Mire lo que dice la palabra de Dios allí. Y así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, mas hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Para qué ha sido puesta? Para salvación. ¿Qué es lo que yo quiero? Dios lo que quiere es salvación para los hombres. Y entonces la palabra de Dios ha sido enviada. La escalera de gracia entre Dios y los hombres ha sido puesta. ¿Para qué? Para salvación. La escalera ha sido puesta para salvación. ¡Qué esperanza tan bella! ¡Qué cosa cuando nosotros vemos que en un momento dado, cuando alguien se haya asediado por un incendio, llegan los bomberos a poner sus escaleras? Allí se da un vislumbre de esperanza. Y muchas veces está la multitud allí alrededor mirando. Y están viendo cómo en un momento dado los bomberos comienzan a colocar todas sus señales y comienzan a colocar sus biombos de protección y bueno, en general, y ya va subiendo el uno y hay otra escalera de refuerzo y están subiendo y de pronto ven los que logran atrapar, coger al niño que está allí en medio del peligro. Y logra el bombero con gran peligro y la gente aplaude viendo al bombero cómo logra salvar la vida de este niño y salvar la vida de otros. La escalera ha sido puesta por Dios y ha sido puesta para salvación, porque es un Dios que ama salvar, porque es un Dios que quiere salvar, es un Dios que ama responder. ¿Qué había hecho Jacob para merecer de parte de Dios todo esto? Nada. ¿Qué nos había dicho que él merecía la bendición de Dios? Nada. Era un tramposo, un amigo de la triquiñuela. Eso era nuestro amigo Jacob. Si no podía hacer la cosa por la puerta, lo hacía por el techo. Pero era un manipulador de primera, no lo merecía. ¿Y qué hizo Jacob frente a todo esto? ¿Saben qué hizo? Solo creer y actuar en consecuencia. Creer. Es increíble. Allí lo dice. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Solamente oír. En otro pasaje de Isaías dice, mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. ¿Qué requiero? Solo mirar. Solo oír y creer y ser sanados y recibir vida de gracia. No lo merezco, pero es de gracia y Dios me lo da. ¿Y yo qué hago? Recibirlo. ¿Quiénes eran respectivamente los agentes activo y pasivo de esta revelación evangélica? Porque hay dos agentes allí. Hay un agente activo que es el que ejecuta la acción. Y hay un agente pasivo que es el que recibe el beneficio de la acción. Y sucede que el agente activo era Dios. Y el agente pasivo, ¿quién era? Jacob era el que recibía el beneficio. ¿Hasta cuándo estará puesta esta escalera de gracia? ¿Hasta cuándo? Hasta el día final. Y hay unas cosas que uno encuentra aquí en la palabra. En Amós capítulo 8, el versículo 2.
Mire lo que dice. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra del Señor y no la hallarán. Van a haber días, hermano, que la gente va a estar buscando la palabra de Dios y no la hallarán. No habrá ministros para predicar la palabra. No habrá la gente de los gedeones distribuyendo nuevos testamentos. No habrá quien dé la palabra. La buscarán, pero no la hallarán, porque la escalera ya fue ¿qué? Quitada, como en los días de Noé, cuando Dios cerró el arca y buscaron por dónde salvarse. Ya no había forma de entrar, porque Dios ya había cerrado el arca. Veamos lo que dice Juan capítulo 12, versículos 35 y 36. En Juan capítulo 12, versículos 35 y 36. Entonces Jesús les dice: aún por un poco de tiempo, aún por un poco estará la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os tomen las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se escondió de ellos. Es el tiempo para este mundo, porque va a llegar el momento en que nos van a buscar y ya no estaremos. Ya no estaremos. Ya no estaremos. La iglesia habrá sido ya ¿qué? Levantada. La iglesia habrá sido levantada. Muy bien. Pero ahora está puesta la escalera aquí, en este mundo, ahora. ¿Qué función ejecutan los ángeles en esta escalera? Los ángeles siempre han estado activos en la ejecución del plan salvífico soberano de gracia de Dios a través de todas las dispensaciones. Siempre ellos han estado allí activos de una u otra manera. La Biblia nos dice que la ley fue dada por dispensación de ángeles, por medio de los ángeles, por la obra de los ángeles. Fue dada la ley. Si nosotros miramos bien, en los días del nacimiento del Señor Jesús, los ángeles estuvieron muy activos. Si nosotros vemos bien los días del ministerio del Señor Jesús, vemos, dice que incluso cuando él fue tentado en el ayuno de 40 días, cuando fue tentado por el diablo, dice que los ángeles le servían. Y la palabra nos muestra que los ángeles estaban muy activos en el ministerio de Jesús. Cuando vino la pasión del Señor, los ángeles también estaban muy activos, ejerciendo su labor. Y en el libro de los Hechos vemos también el ministerio de los ángeles. Y la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, allá en 2 de Corintios, en 1 Corintios 11:10, que debemos estar vestidos muy decorosamente, que el culto debe hacerse con mucho decoro por causa de los ángeles. ¿Saben eso? Eso significa que los ángeles son testigos del culto. Y cuando Eliseo se hallaba en la ciudad de Samaria, y dice que vieron que estaba rodeados de los sirios que estaban rodeando la ciudad, y dijo que si estamos solos, estamos rodeados, ahora sí nos llevaron, ahora sí fue. Y dice el Señor: ábrele los ojos a este hombre para que vea. Y fueron abiertos los ojos espirituales de este hombre y vio que estaban rodeados ¿de qué? De ángeles. Y si se abrieran nuestros ojos y vieran los ángeles que están alrededor nuestro. Ellos están, no los podemos ver, pero ellos están. Los ángeles han tenido siempre una función muy activa. Esto significa que Dios ha puesto todo su ejército celestial a nuestra protección y servicio.
y ellos harán la obra, créanme que la van a hacer muy bien. Ahora, los dos puntos clave. La escalera tiene sus estribos puestos en tierra. Allí estaba la escalera puesta sobre la tierra. Los dos estribos de la escalera puestos en tierra. Dios está en el extremo superior de la escalera. Allí está el punto clave. La escalera está puesta en tierra. Llega hasta los cielos. Pero ojo con esto, Dios está allí al otro extremo. Yo estoy aquí, pero Él está allá. Y está mirando hacia acá. Oh, qué bueno, qué maravilla. Dios está en el extremo superior de la escalera. Y podemos decir, oh Dios mío, mis dificultades, pero Dios está allá encima de la dificultad. Encima del problema. Por encima, Él está allí y está sentado. Y está sentado. Podría decir Jacob antes de acostarse: yo soy el que llevo mi problema, yo y mi problema y yo. Su esperanza cifrada en su tío. Pero ahora está Dios allí. Un momento, de algo tiene que darse cuenta Jacob. Y es que no es la solución a Labán, ni es él con sus técnicas el que tiene la solución. Diría Job, Labán, aquí, bueno, Jacob, aquí voy yo con mis naipes. Algo tengo allí para sacar, algunas bajo la manga. Pero no es el asunto. Este no es el punto clave, sino que Dios está en el extremo superior de la escalera. Allí está. Jacob no se había dado cuenta. Siempre había estado Dios allí. Siempre lo está, aunque nuestros ojos de carne no lo vean. Él está allí. La situación espiritual de Jacob la vemos allí en el versículo 16. Ahí está Jacob, como para tomarle una fotografía o para que un experto pintor como Caravaggio lo hubiera pintado. Y miren, ahí está. Versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar. Y yo no lo sabía. Pero el punto clave es que está en este lugar. Ciertamente Dios está en este lugar. Y yo no lo sabía. En el plan de Dios estaba que Jacob pasara la noche en ese punto. En ese lugar. Ese era el plan de Dios. Y Dios tenía un propósito allí. Le llegó su Betel a Jacob. Allí no estaba mamá Rebeca. Allí no estaba papá Isaac. Allí no estaban los criados para atenderlos que los necesitaran. No, Señor. Pero allí estaba Dios. Allí estaba Dios. Antes Jacob diría: este es el lugar de mi problema. Este es el lugar de mi dificultad. Ahora Jacob dice: este es el lugar de Dios. Y por eso le puso el nombre de Betel, que significa casa de Dios. Casa de Dios. El punto nuclear giratorio es este. Y el Señor dijo: yo soy Yahweh. Y el Señor dijo: yo soy Yahweh. Antes hablaba el problema. ¿Qué era lo que le estaba hablando a Jacob? El problema que tenía. El problemita en que estaba metido. Pero ahora habla ¿quién? El Señor. El Señor. El Señor. Y es por eso que Dios dice allá en el libro de Oseas: la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos va a llevar al desierto? Porque allá es donde nos quiere hablar.
allá es donde Él nos quiere hablar. Muchas veces estamos tan rodeados que estamos oyendo la voz de fulano, la voz de fulana, la voz de sutano, la voz de sutana. Pero ahora aquí está dormido, bien dormidito Jacob, en la pura oscuridad. En la pura oscuridad. Ahí no había lamparita ni nada, nadie que ayudara. Pero ahí le habla Dios. Dios es el que está hablando. Y viene Dios con su palabra evangélica celestial. Esta palabra evangélica fue un bálsamo para Jacob. Un momento. Jacob, tú no estás solo. Tú no estás solo. No estás solo. Creías que estabas solo. Pero no estás solo. Yo estoy involucrado. Yo estoy involucrado. Él ha estado involucrado. Por eso vino a la cruz del Calvario. Por eso allí antes de morir gritó: consumado es. Porque Él se ha involucrado en nuestras vidas. Bendito sea Dios. Y como dice el himno del trío Mar del Plata: Jesucristo, ¿qué tienes que ver conmigo? ¿Por qué no te alejas, oh Dios, de mi destino? Pero Cristo, tú sabes que te necesito. La ambivalencia del asunto allí. Sabes que te necesito. Entre la rubia y la morena, entre el que quiere y no quiere, pero Dios está ahí. Se atravesó en nuestras vidas. Bendito sea Dios. Se ha atravesado en nuestras vidas para salvarnos. Como dijo Lutero, estamos condenados a tener vida eterna. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y ahí vemos un linaje espiritual. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Yo soy el Dios de Abraham y de Isaac, tus padres. Ahí vemos una herencia escatológica. Mire toda la cantidad de cosas que dice allí en el versículo 13. Aquí el Señor estaba encima de ella y dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu simiente. Esa tierra te la voy a dar a ti, una herencia. Tú tienes una herencia. Tú no eres un peregrino, un paria, un arrancado de la vida. Tú tienes una herencia. Esa tierra en que estás acostado te la voy a dar a ti. ¿Oíste? Ahí para que sepas de una vez que tú tienes, que no eres un huérfano, que no eres un ser que no tiene esperanza ninguna. No. Y hay una descendencia escogida. Mire lo que dice el versículo 14. Allí en el versículo 14, mire lo que dice: y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te multiplicarás al occidente y al oriente, y al aquilón y al mediodía, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y hay un respaldo celestial. Versículo 15, aquí yo soy contigo, y yo te guardaré por donde quiera que fueres, y yo te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. No te dejaré. Tu vida tiene un propósito. Tu vida no está al acaso en un mar proceloso, ni en un desierto sin norte. No. Tu vida tiene un propósito. Yo soy el que le doy el propósito a tu vida. Y esta es una promesa firme y segura sobre la cual podemos descansar. Y entonces uno dice: bueno, ¿y esto para dónde viene y para dónde va? Todo esto significa la soberanía de Dios y su gracia. Y eso era algo muy diferente a lo de Esaú. La bendición para Esaú fue: por tu espada vivirás. Tú vivirás por tu espada. Comerás de la grosura de la tierra y vivirás por lo que logre tu brazo. Pero para Jacob es muy diferente. Todo te lo doy de pura gracia. Te lo doy de pura gracia. Y luego vemos un temor reverente, versículo 17. Dice: y tuvo miedo y dijo:
cuán espantoso es este lugar. No es otra que casa de Dios y puerta del cielo. Y puerta del cielo. Ya no era un temor al problema, sino un temor reverente ante el Señor. Ya no era un temor al problema, sino un temor reverente. Dios está aquí. Qué bueno. Tengo el problema. No dice que el problema se disolvió por el salvo. Quisiéramos que el problema se disolviera. Y muchas veces eso es lo que esperamos. Que Dios sople y el problema se disuelva. Pero no lo hace. Sí, lo que quiere decir es yo estoy aquí en medio del problema. Pero lo importante es que yo estoy aquí. En medio de la dificultad yo estoy contigo y yo estoy a tu lado. Tienes que vivir la experiencia, tienes que saber la cosa. Y a veces decimos, pero ¿cómo? Si era un bendecido, ¿y por qué pasando problemas si es un bendecido? Que el bendecido no debe pasar problemas, dice la teología de la prosperidad, teología de falsedad y mentira. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios no nos va a engañar de esa manera. Eso es un fraude. Pero ¿cómo tantas dificultades para ese pobre David? ¿Acaso no lo habían bendecido y ungido como rey de Israel allá Samuel? ¿No lo había ungido como rey de Israel? No, inmediatamente la idea sería, lo unió, subámoslo al trono. No, Señor. Tenía que pasar por la escuela de Dios David. Hasta que finalmente llegó a tener la posesión del trono en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. Y ahora vemos la respuesta de Jacob y su naturaleza en los versículos 18 al 22. Ahí vemos la respuesta de Jacob, ¿no? Y madrugó Jacob por la mañana y tomó la piedra que había puesto a su cabecera y la puso por título y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, bien que Luz era el nombre de la ciudad primero, e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje donde voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, para volver en paz a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que yo he puesto por título será casa de Dios, y de todo lo que me diere la 10ª parte lo he de apartar para ti. Ay, este pasaje me lo han puesto a mí así en la cara muchas veces, ¿no? Y toda la cosa casi como reprochándome. Si pasas por dificultades es porque te falta la fe. Entonces es porque como que estás en algo, quién sabe qué, ¿no? Y a muchos creyentes se lo ponen así sin darse cuenta del asunto, sin mirar bien el pasaje. Ay, cuando se usa el texto fuera del contexto, eso es un pretexto, dice la sentencia, y es una gran verdad. Esta había sido la primera ocasión de trato de Dios con Jacob, pero no sería la única. No sería la única. Dios iba a seguir tratando con Jacob. Era un Jacob carnal, que ya tenía un conocimiento inicial, mas no pleno del Señor. Ojo con esto. Y Jacob torna lo incondicional en condicional. Imagínense. Era incondicional. Era una cosa firme y segura y lo torna incondicional. Yo estaré contigo. ¿Qué tenía que hacer? Por regocijarse en esa promesa. Aquí estoy yo, pero este bendito la pone bien condicional. Miren lo que dice. Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje donde voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, mejor dicho, de todo, para volver en paz a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios y esta piedra que he puesto por título será casa de Dios. Es decir, aquí voy a construir yo un altar al Señor, ¿no? Y de todo lo que me diere la 10ª parte lo voy a apartar para ti. Bueno, y si no, entonces no. Si ustedes miran lo que dice en Mateo capítulo 6, es todo lo contrario. Dad y se os dará.
Pero no, lo que dice es, si me da el Señor, si es verdad, no como es el asunto. Entonces yo le doy al Señor, pero es que Él me tiene que. ¿Se dan cuenta? No, Señor, qué pena, es incondicional, es de gracia, recíbelo y créelo y gózate, y haz lo que has de hacer, hazlo por gratitud. Pero dice, entonces el Señor será mi Dios. Bueno, y supongamos que de pronto entonces dejaría de ser su Dios. Y uno ve allá a Job dando gritos de fe en medio de su dolor, de esperanza en medio de la desesperanza. Dice, aunque me matare, yo en él esperaré. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará de entre los muertos. Y después de deshecha está mi piel, con mis ojos de ver a Dios. Le veré yo y no otro. Pero aunque me matare, dicen, me ha mandado todas las saetas, me las mandó todas, pero me clavó. Pero aunque me matare, yo en él esperaré. ¿Qué diferencia entre Job y Jacob, no? Pero este no, ahí sí será mi Dios. Ahí sí. Si me prospera y toda la cosa, yo voy a ver. Mi Dios será mi Dios. Y hay muchos que tienen así la oferta de la escalera de la gracia de Dios, y sin embargo poniéndole condiciones a Dios. Y entonces yo le voy a dar a Dios con interés para que Él me dé. No, lo que tienes que hacer es escuchar la promesa evangélica y creerla por la fe y andar por la fe en esa promesa de la riqueza de su gracia. Y la pregunta ahora es, bueno, ¿y qué hay de todo esto para mí? Pues lo hay todo. Todo. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículos 21 al 23? Sea Cefas, sea Pablo, sea Apolos, todo es vuestro, dice, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. En el pacto de la gracia nos dice Hebreos 8:6 que tenemos mejores promesas. ¡Ay, qué lindas las promesas de Dios para Jacob! Pero nos dice la palabra que nosotros en el pacto de la gracia tenemos que tenemos mejores promesas. Hay quienes son felices en Deuteronomios capítulo 28. Las promesas de Dios bajo el pacto de la ley. Con esto, eso era del pacto de la ley. Y como dice Lutero, eran promesas terrenales para un pueblo terrenal. Pero la palabra, si ustedes ven bien lo que leímos hoy en Efesios 1, nos dice que Dios nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y que en el pacto de la gracia tenemos promesas celestiales. Ahora, yo de niño decía, me mata la envidia, Dios mío. A ellos sí les daba Dios esos sueños y esas revelaciones, y el ángel que se le aparece a Gedeón, y todo eso, y a mí, ¿qué? Nada, ¿no? Tenemos la revelación suficiente, la palabra de Dios escrita en la Biblia. En la Biblia. Y cuando yo era un adolescente, leyendo por allá en 1 de Pedro, el capítulo 1, el versículo 19 al 21, mira lo que dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, el capítulo 1, los versículos 19 al 21, dice, ¿dónde era epístola de Pedro? Segunda de Pedro, excúsame. Segunda de Pedro 1, del 19 al 21, mire lo que dice. Tenemos también la palabra de los profetas más firme, o más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una lámpara que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Oía yo en la radio transmundial esa lectura de Timoteo. Dice, persiste tú en lo que estás persuadido,
que tú desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ellos no tenían Biblia, Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Ellos tenían que depender ¿de qué? De la revelación directa de Dios, porque no la tenían. Pero yo tengo ahora algo mejor. Puede ser que no tenga sueños, ni revelaciones, ni visiones, pero tengo la palabra, la tengo toda, la revelación perfecta y suficiente de Dios aquí. Y la Biblia lo que nos dice es que nosotros somos herederos de Dios. Ah, que Jacob era heredero, yo también. Porque la palabra dice que yo soy heredero de Dios y coheredero con Cristo. Y dice la Biblia en Gálatas 3:29, que por ser yo creyente en Cristo Jesús, soy heredero de Abraham. ¿Oyeron bien? Heredero de Abraham. Ah, no, es que Jacob era heredero de Abraham, pero nosotros qué, hermano. Ah, si somos gentiles, nosotros qué. No, soy heredero de Abraham. Y dice la palabra de Dios que es Dios, no, Dios es Dios, no solamente de los judíos, dice que también es Dios de nosotros los gentiles. Bendito sea su nombre para siempre. Y viene la conclusión. En medio de nuestra flaqueza y finitud, tenemos en Dios todo un inmenso, precioso y generoso recurso de gracia al cual podemos acudir por su amor y fidelidad. Y ese es mi Dios. Y ese es nuestro Dios. Cuando en la época de los años 60, un joven misionero norteamericano se internó en las selvas del Catatumbo, entre la tribu más salvaje de Sudamérica, la tribu de los Motilones. Este misionero se internó con la ayuda de unos otros indígenas que estaban cerca y que le temían a los Motilones, ¿no? Porque estos Motilones comían de esos indígenas, eran sus platos favoritos, antropófagos. Y el otro plato favorito eran los obreros de las petroleras. Porque claro, los obreros de las petroleras exploraban el Catatumbo y se comieron mucho obrero de las petroleras. Eran fieros y pavorosos, pero Dios había llamado a Brooks Olson a entrar entre ellos. Y estos otros indígenas, los yucos, fueron hasta cierto punto de la selva y pegaron el carrerón y lo dejaron solo. Y él decía, ahora, pero ¿qué pasó? Miren, ¿y ahora qué? Y miren la recepción que tuvo, un tamaño flechazo aquí en la cadera. Y le sintió el golpe de un indígena que le cayó encima. Y bueno, y de pronto él no veía sino estrellitas, mucha dolor intenso por ese flechazo en la cadera. Y gritos, y había una pelea y una riña allí. Y bueno, lo cierto es que en un momento dado paran y lo cogen y lo levantan y hágale, mijo, camino arriba. Con todo el flechazo tuvo que caminar y lo llevaron hacia la aldea, pero no lo mataron, lo cuidaron, le dieron de su comida, no lo mataron. Pasó el tiempo y Dios obró a través de Brooks Olson. Y había una noche de avivamiento en el cual Brooks Olson estaba hablando del Señor. Y los indígenas, los caciques especialmente, no podían, nunca nadie podía verlos llorar porque eso era debilidad. Y ellos eran muy varones para que los vieran llorar. Y el cacique que estaba al frente de esa operación cuando a él lo hicieron preso, le contó por qué no lo habían matado. Hablándole de espaldas, porque él estaba llorando intensamente. Y le dijo, oh Brookson, cuando yo te vi, no permití que te mataran.
porque yo tuve un sueño. Oh, Bruxon, yo sabía que tú eras el enviado del Dios de las bananas que dan vida eterna. Yo tuve un sueño y yo vi un árbol muy grande. Oh, un árbol muy hermoso cuya copa llegaba al cielo. Oh, Bruxon, era un árbol de bananas inmensas. Y yo quería estas bananas. Y yo me acerqué al árbol y yo cogí una banana. Y del ñoco de este banano salieron más racimos de bananas. Y yo cogía de estas bananas para mi pueblo. Y entre yo más cogía, más salían. Oh, Bruxon, y en medio del sueño yo escuché la voz del Dios de las bananas. Y me dijo: oye, mira tú, fulano. Y le dio el nombre secreto, porque ellos tienen un nombre que es el nombre que usan todos. Pero tienen un nombre secreto que es solamente para los dioses. Que solamente los dioses saben ese nombre. Y preciso lo llamó con el nombre secreto. Y le dijo: de aquí a un tiempo, yo te enviaré a ti un hombre blanco que te hablará de mí, el Dios del árbol de las bananas que dan vida eterna. Y debes estar alerta cuando este hombre venga, porque este hombre te va a hablar a ti de mí y para todo tu pueblo. Y por eso cuando yo te vi, Bruxon, yo me di cuenta que tú eras ese hombre. Y por eso no permití que te mataran. No lo permitió. Ay, Dios le hablaba a este indígena en su lenguaje. Ellos no sabían del pan. Si le hubiera hablado: yo soy el Dios del pan. ¿Es esto? Sabían era del mandioca. Y sabían del banano. De esto era que sabían. Y Dios le habló. Y tenemos el Dios que sigue y que está hablándonos. Y que nos habla a nosotros hoy por su palabra. Y uno ve tanta facilidad para comprar Biblias hoy. Mi papá lo que decía, mi mamá lo que nos puso a nosotros fue un rosario ahí para rezarlo. Pero nosotros ni idea de lo que era tener una Biblia. En el año 42, estando él en Bogotá, con deleite fue a comprar una Biblia y se la vendió don Patricio Siles. No sabía que años después, por medio de ese Patricio Siles, vendría a los pies del Señor. Y el gozo de tener una Biblia y de leer una Biblia. Tenemos esta palabra, este deleite lo tenemos aquí, y aquí está presentado el mensaje de Cristo que nos da vida eterna. Oh Dios, somos los más dichosos de los hombres, porque tenemos las promesas evangélicas de tu gracia, y el Señor nos dice en esta mañana: mírame a los ojos, no te mentiré, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Nuevas todas las cosas. Oh Señor, hazme a mí nuevo cada vez más, Señor. Como dijo Lutero: Señor, tú eres mi bendición, yo soy tu pecado. Somos el pecado de Dios. Dice que por el gran gozo puesto delante de él padeció la cruz. Nosotros fuimos su gozo. Míralos allá, digo, en la eternidad, Dios. Míralos, míralos, despreciados por el mundo, con mentiras del diablo en sus mentes, pero tú irás a la cruz para redimirnos a ellos. Y nosotros fuimos el gran gozo de él. Y él dijo: sigue, y daré mi vida en la cruz. Lo redimiré para ser
hechos hijos de Dios de gracia. Tenemos problemas y dificultades, todos sí, y unos mayores cada que otros. Somos hijos de Dios con problemas, pero somos hijos de Dios. Al fin, la escalera de la gracia está puesta. Y como dice un viejo himno africano, oh, yo subiré por esa escalera. Yo subiré por esa escalera. El Dios de la vida eterna me espera. Oh, yo subiré por esa escalera. Bendito sea Dios. Padre, te damos gracias por esta tu palabra. Te damos gracias por este evangelio en el cual tú te nos ofreces y nos dices, yo soy la solución. Soy la respuesta. Yo soy la gracia. La gracia soy yo. Yo soy el Señor. Yo soy Dios. Hemos estado durante tanto tiempo pensando en nuestros problemitas, en nuestras cordilleras de problemas y dificultades, que son cordilleras para nosotros. Pero tú estás sentado encima de la tormenta. Tú estás sentado encima de la dificultad. Y ahora decimos, sí, tú eres el Señor. Tú lo eres, Señor. Tú lo eres todo, todo, todo lo eres para nosotros hoy. Este es un día de gracia. Y Señor, entonces, ¿qué tenemos? Nada. Nos rendimos todos a ti. Oh Señor, tenemos nuestras mezquindades. Mezquindades para rendirlas. Egoísmos, murmuraciones. Nuestro pequeño egoísmo, pero hoy lo rendimos delante de ti. Y te pedimos perdón por nuestros pecados, amor y consagración. Oh, aleluya. Menos de mí y más de ti. Menos de mí y más de ti. Oh Señor, vamos a subir por esa escalera. Subimos por esa escalera de gracia, porque ha sido puesta ya la sangre de Cristo. Hemos sido redimidos y subimos paso a paso, día a día. Por esa escalera se sube peldaño a peldaño, y así día a día subimos cada vez más. Subimos cada vez más por esa escalera, sabiendo que tú estás arriba. Oh, tú estás allí. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria yo veré al Señor Jesús. Oh, aleluya. Te pedimos amor y consagración. Amor y consagración. Mirad, levantad vuestra mirada, porque vuestra redención está cerca. Oh, aleluya.